Mateo capítulos 1 al 3. Comenzamos el Nuevo Testamento y con ello el Evangelio de San Mateo. Y os quería remarcar una palabra que aparece bastante, que es el prepararse para algo. Y en específico, la definición de preparación se refiere a una acción y efecto de preparar o prepararse. Acción y efecto, es decir, no quedarse de manos cruzadas. Así que bien, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se está refiriendo a un nuevo pacto, porque el Antiguo Testamento es un pacto que Dios hizo con el pueblo y el Nuevo Testamento es otro pacto nuevo que da plenitud al antiguo. Está compuesto por 27 libros y todos ellos están escritos en un periodo de 40 años aproximadamente por los seguidores de Jesús. De hecho, lo que está haciendo el Nuevo Testamento es continuar y culminar sin ninguna interrupción la historia de salvación comenzada en el Antiguo Testamento. Fue escrito en griego y nos encontramos con que los evangelios son 4 y la palabra evangelio viene de buena noticia o buena nueva y es la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, contenida en los 4 relatos que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento. Los evangelios también están divididos en 2 bloques y uno de ellos son los evangelios sinópticos, que ellos comprenden a Mateo, a Marcos y a Lucas. Luego está Juan, pero los sinópticos son estos 3 primeros, que son como vistos en conjuntos. Esto es lo que se refiere sinópticos, ver juntos, desde el mismo punto de vista. Lo que están haciendo estos evangelios es presentar historias y relatos muy semejantes, muy similares, que de hecho hay veces que en la Eucaristía te dicen a lo mejor que es Mateo, pero dices, pero si parece que me está hablando del Evangelio de Marcos, porque suelen contar hechos muy pero que muy similares. Son libros didácticos con el fin de enseñar a la Iglesia lo que significaba vivir como Cristo y que se pueden estudiar por columnas, ya que son tan similares que esto pues puedes coger un trozo del Evangelio de San Mateo, irte al Evangelio de Lucas o al Evangelio de Marcos, que seguramente haya una historia muy similar. Tal vez haya un detalle de más, un detalle de menos, pero la historia y el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Qué quiere decir Mateo? Mateo, el nombre de Mateo, significa don de Dios o regalo de Dios. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un publicano o recaudador de impuestos. Esto antes de que Jesús apareciese en su vida y ya pues lo dejó todo para seguir a Jesús. Mateo lo que hace es destacar 3 rasgos bíblicos, que es primero la atención preferente a pequeños y débiles en la fe o extraviados, que nos viene a decir que todos son importantes ante Dios. Segundo, la corrección fraterna, que es un modo de reforzar la comunión de vida. Y tercero, el perdón incondicional entre todos los de la comunidad, que es un reflejo del perdón de Dios, de la misericordia que tiene el Señor. Para tener en cuenta, primero, hay muchas citas del Antiguo Testamento. De hecho, algo que me impactó mucho fue que cuando empecé a leerme Mateo, fijaos que pues ya yendo varios años a misa, los evangelios suelen repetirse muchas veces y hay algunos que se repiten demasiado, entonces se te pueden quedar ya un poco en la cabeza de memoria. Pero fue muy fuerte porque empecé a leer el Nuevo Testamento y de repente empiezas a ver cosas citadas generalmente de esos profetas que acabábamos de leer, porque el último libro o el último bloque que leímos eran los libros proféticos del Antiguo Testamento, pues ahora empezó desde el capítulo 1 y ya se estaba cumpliendo todo. O sea, todo se realizaba para que se cumpliesen esas profecías que habían profetizado los profetas. Se estaba cumpliendo todo aquello que Dios estaba diciendo. Por lo tanto, se comprueba que Dios es fiel a su palabra, que Dios cumple lo que dice. Y la verdad que yo estaba alucinando porque era, ¡pam!, versículo que se ha cumplido, ¡pam!, otro versículo que se ha cumplido. Muy fuerte, o sea, muy fuerte. Y mirad que lo podía haber escuchado el día anterior en misa, pero fue como muy impactante para mí el empezarme a leer ya de seguido el Nuevo Testamento. Una cosa interesante a tener en cuenta es que Mateo esperaba que sus lectores estuvieran familiarizados con la cultura judía. Él estaba siendo cercano a la hora de hablar hacia un público judío. Y empezando este libro, empieza el capítulo 1 con la genealogía de Jesús, donde está destacando la ascendencia dinástica y el linaje davídico
que él tenía. Es decir, va diciendo de quién es quién hasta llegar a Jesús y acaba diciendo: y Jacob engendró a José, el esposo de María. Ojo ahí, José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Luego empieza a hablar desde los ojos de José. De hecho, empieza hablando del origen de Jesucristo, y Mateo es el que nos dice de dónde viene Jesús. María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, de repente María estuvo encinta por obra del Espíritu Santo. Y esto, a ver, siempre ha impactado, y poneos en la piel de José. Él dice que era un hombre justo, entonces él lo que decide es repudiarla en privado, en secreto, decide guardar silencio para proteger a María, aunque él seguramente estaría muy pero que muy dolido para hacer esto, obviamente para repudiar a su mujer. Lo hizo en silencio porque si lo hacían público le iba a perjudicar a ella. Entonces aquí también muestra esa personalidad que José tenía. Es más, no os he contado, pero antes, en el mundo judío, en los días de Jesús, habían 3 pasos para el matrimonio. El primero era el compromiso, donde el novio y la novia eran muy jóvenes y muchas veces los padres lo arreglaban. El segundo era el desposorio, que es donde se encontraban María y José, donde el compromiso ya era oficial y obligatorio y la pareja era conocida como esposo y esposa. Y solo podría romperse por el divorcio. Típicamente solía durar 1 año. Por último, el tercer paso era el matrimonio, que esto se daba después de la boda y del año del desposorio. Así que bien, volviendo a lo que sucedió, él decide repudiarla en privado y luego él, en este momento, pues cuando está durmiendo, le aparece el ángel del Señor en sueños y le habla. Primero lo que hace es llamarle por su nombre. Le dice: José, hijo de David. O sea, lo reconoce como él es. No temas. Confirma lo sucedido, que María está encinta, que María está embarazada por obra del Espíritu Santo. Y le dice también cómo le va a llamar a ese niño. Pondrás por nombre Jesús, que Jesús significa la salvación de Yahvé, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como os comentaba, en muchas partes del Nuevo Testamento aparece que todo esto está sucediendo para que se cumpliese, y menciona un versículo del Antiguo Testamento, o no lo menciona, pero dice: todo esto sucedió para que se cumpliesen las profecías de este profeta, o la profecía de este profeta. Habla de Emmanuel, Dios con nosotros, y aquí lo que está haciendo es identificar la cercanía que Dios tenía con el hombre, y ahora más que nunca, porque Dios se estaba haciendo hombre. Si antes ya era cercano a Dios, ahora lo era aún más, porque había bajado hasta la tierra para estar con el hombre. Y vemos, por supuesto, esa obediencia totalmente completa y rápida de José, porque no hay ninguna duda. El capítulo 2 habla de la adoración de los magos, que, según he visto en algunos estudios, los magos puede que fuesen astrónomos. Bien, pues habla del lugar de nacimiento de Jesús, que él nació en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes. Y los magos venían de Orientes, preguntando por el rey de los judíos porque querían ir a adorarlo. Así que vemos cómo Jesús, desde su nacimiento, es llamado rey, cuando esto no era nada normal. Primero, para ser rey, debías de pasar por ser príncipe. Pero Jesús, incluso antes de nacer o recién nacido, ya era llamado rey. Y luego Herodes se está informando de aquello que está sucediendo, porque Herodes era una persona, era un rey, pero era muy ambicioso, muy avaricioso, tenía mucha maldad, muy egoísta, todo lo quería para él, estaba dispuesto a hacer lo que fuese para él mismo tener el poder de todo. Los magos van por su lado y hay una estrella que iba delante de ellos y los guía. Entonces esta estrella lo que hace es detenerse encima del lugar donde estaba el niño. Y dicen que al ver esa estrella, los magos se llenaron de inmensa alegría. También los magos fueron avisados en sueños que no volvieran a Herodes, sino que se fuesen por otro camino. De nuevo, el ángel del Señor se vuelve a aparecer a sueños a José y le dice que se tienen que llevar al niño y se tienen que ir, en resumen, a Egipto.
le dice prepárate y él obedeció, él se preparó. Herodes, después de que sucediese todo esto, manda a matar a todos los niños menores de 2 años y pues vuelven a nombrarse cumplimientos de profecías. Cuando muere Herodes, vuelve a aparecerse el ángel del Señor en un sueño a José y le dice que se vaya a Israel. Y de nuevo le vuelve a remarcar, prepárate. Y José obedece. José tuvo miedo, también lo dice. Pues bueno, en otro sueño lo que dice es que fue a Galilea, a Nazaret, porque se debía de cumplir otras profecías. Y Nazaret era un lugar pequeño e insignificante, era un lugar de mala reputación. Sin embargo, para que se cumpliesen todas estas profecías, ellos debían de ir ahí. Por último, en el capítulo 3 empieza una sección que se llama Promulgación del Reino de los Cielos, donde habla de la predicación de Juan el Bautista, que empieza Juan el Bautista hablando y enseñando al pueblo, predicando, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos, que este convertíos también se podía decir como arrepentíos, y esto lo que hace es implica una acción, implica un cambio de dirección, un movimiento, o sea, no te puedes convertir quedándote quieto, tienes que moverte para todo esto. Y en este episodio es cuando Juan le dice a Jesús, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y vienes tú donde mí. En cambio Jesús le dice, deja ahora, pues que conviene que así cumplamos toda justicia. Es decir, daos cuenta, dice cumplamos. Jesús está hablando en plural, además que él se pone a la hora de bautizarse en el lugar del hombre pecador, a pesar de que él nunca cometió pecado, él se bautiza por todos nosotros, o sea, es que Dios todo lo hace por nosotros. ¿Cómo termina el capítulo? Cuando una vez bautizado Jesús, se abren los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma viniendo sobre él, y una voz salía de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. De modo que, a modo resumen, vemos cómo la verdadera preparación debe tomar lugar en nuestros corazones y cómo Jesús se identificó con los pecadores sin él ser uno de ellos nunca. O sea, todas las cosas que Jesús hizo y sigue haciendo por amor a nosotros. Y esto es continuo, es decir, nada más empezar el Nuevo Testamento ya te están contando una barbaridad de cosas. Primero, que Dios es fiel y que todo lo que dice lo cumple. Y luego se observa cómo el Señor quiere establecer una relación con nosotros, quiere estar con nosotros. Y ya nos lo demostró de la forma, creo que más especial que se podía hacer, que era que Él envió a su Hijo a estar con nosotros, que Él mismo se hizo hombre para estar con nosotros. Así que nunca olvidéis de prepararos para lo que venga. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día. Estoy muy pero que muy feliz de haber empezado por fin el Nuevo Testamento. Me hacía muchísima ilusión y espero que lo disfrutéis tanto como el Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga.